Muy buenas tardes a todos. Vamos volviendo a los asientos. A quien no me conoce, me llamo Gonzalo. Quisiera dar la bienvenida a todos que estáis nos visitando por primera vez, aquellos que nos están viendo desde casa. Para mí aquí está un poco alto, si puedes bajar un poquito. Gracias. Entonces, estamos volviendo poco a poco, ¿no?, a nuestras actividades y queremos empezar hoy una nueva serie de predicaciones que se llamará Metamorfosis. Ahí está una definición: mudanza de un estado a otro, transformación, cambio notable de forma. Y haremos unas pocas reflexiones, solo 3 reflexiones en Romanos capítulo 12, en la palabra de Dios. Así que quiero invitaros a navegar con nosotros en estos textos de Romanos durante 3 domingos. Y antes de seguir, quisiera hacer una breve oración. Si quieres, cierra tus ojos por un momento. Padre, te agradecemos, Señor, por esta tarde, por estas personas que están aquí, gente tan bonita, y por poder estar junto con otras personas y poder animarnos mutuamente. Y queremos que tu palabra pueda hablar a lo más profundo de nuestros corazones en esta tarde, Dios. Que realmente estemos con el corazón abierto, porque no hemos venido aquí, Señor, sino para escuchar tu voz. Quizás hayan personas aquí en esta tarde que todavía no han tenido ningún contacto con la Biblia o con una iglesia como esta, Señor. También queremos decirle bienvenidos y sabemos, Señor, que también tú estás hablando a todos nosotros y queremos que tu Santo Espíritu conduzca todo este momento y abre nuestros ojos espirituales para entender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Es lo que te pedimos. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Quisiera... Perdón. Entonces estamos hablando de este término, metamorfosis, que de alguna manera, como en la famosa imagen que Dios nos dio de la propia naturaleza. Si podéis poner una imagen aquí de la oruga, que tiene una forma muy, muy extraña. Algunas de ellas son muy feas. Sé que hay algunas que son muy bonitas, pero la gran mayoría son feas y tiene una forma un poco así más voluble y tal, y que se somete a un proceso. Se convierte en un determinado momento en una crisálida. Y luego, después de un tiempo ahí dentro, después de mucha de esta metamorfosis que la biología llama, se convierte en una bella mariposa. Y de ahí tenemos un ejemplo claro de la naturaleza que es una metamorfosis. Y en la palabra de Dios, en el texto que vamos a leer hoy, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, tenemos también esta palabra y vamos a hablar un poquito más, porque esto tiene que ver conmigo y contigo. Queremos entender, comprender qué significa esta palabra y cómo se aplica en nuestras vidas. Vamos a abrir, si quieres, o mejor, está ahí, podemos leer aquí en la pantalla Romanos 12, el 1 y el 2. Que dice así: por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podéis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, el propósito principal de la metamorfosis, ya estamos hablando del propósito, es este: experimentar, comprobar cuál es la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero para esto hay algunas cosas importantes. Vamos a trabajar un poquito el texto y entender dónde él se encuentra. Romanos. Todo el libro de Romanos tiene un propósito muy definido. Si pudiéramos decir solo de un tema, a pesar de que hay muchos temas, el tema principal de Romanos es decir que nuestra salvación viene por la fe que tenemos en Jesús y no tanto por las cosas buenas que hacemos para Dios. No es por la ley, no son por las reglas o por la manera como cumplimos, como vivimos nuestras vidas que vamos a ser salvos en Jesús, pero sí por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y luego, esta fe nos transforma día por día. Entonces, cuando vemos que el texto inicia hablando, por lo tanto, debemos entender que todo lo que ha pasado antes, todos los digamos así, los principios que Pablo desarrolla en esta carta antes de esto, es para ser considerado aquí. O sea, tomando en cuenta las misericordias de Dios, que tú y yo no somos merecedores de tan grande salvación que Dios nos dio por morir en la cruz de Calvario, y nos dar el perdón de nuestros pecados. No somos merecedores. Entonces, tomando en cuenta todo esto, y aún así yo soy salvo, tú eres salvo, si aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Llevando en cuenta todo esto, entonces hay algo que debemos hacer. Hay un plan de salvación, pero también hay un plan de transformación, hay una metamorfosis, hay un plan de santidad, de santificación que Dios hace en nuestras vidas. Y vamos a trabajar aquí 3 cosas importantes que tienen que ver, y 3 verbos importantes que están aquí ya en negrita y en amarillo, que podemos ver. Os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí también es importante recordar que cuando él habla de sacrificio, automáticamente el pueblo judío va a recordar los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento antes de Jesús para pedir perdón, la expiación de los pecados. Y entonces estamos hablando ahora no de un sacrificio muerto. Ellos mataban a un cordero que no tenía defecto, quemaban en su totalidad. El humo que subía al cielo, dice la Biblia, que era como un aroma suave a Dios, un aroma perfecto que Dios aceptaba simbólicamente, obviamente. Y entonces este sacrificio ofrecido al Señor, ofrecido a Dios, era aceptado de alguna manera. Y aquí ya no hay sacrificio con derramamiento de sangre. Ya no hace falta más para cumplir mis promesas, pagar alguna cosa, hacer una autoinmolación o cualquier otra cosa que sea para pagar mis promesas. ¿Por qué? Porque Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya murió en la cruz, en el Calvario por mí, y ya pagó el precio de todo mi pecado. De manera que cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando entonces de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo. O sea,
Debemos decirle a Dios: mi tiempo es tuyo, mi energía es tuya, mi dinero es tuyo, mis bienes materiales son tuyos, Señor, mi sexualidad es tuya, mis relaciones son tuyas, mi familia son tuyos. Y entonces debemos dar a Él todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque realmente lo que Dios quiere de mí y de ti no es 10%, no es 50%, es 100%. Entonces estamos hablando de una entrega sin reservas. La primera cosa que podemos ver en este texto es que para experimentar la buena voluntad de Dios es necesario entregarse sin reservas a Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros reaccionamos. Muchas veces hay muchas reacciones, podríamos analizar un montón. Solo voy a citar dos que me vino a la cabeza. He elegido dos que algunas personas que consciente o inconscientemente viven se preguntando: ¿qué es el mínimo que yo puedo hacer para que sea aceptado por Dios? O ¿cuál es el nivel mínimo para ser un buen cristiano? No un cristiano extraordinario, pero estar al menos en la media, ¿no? ¿Qué sería el mínimo aceptable para Dios? Quizás participar de celebraciones como esta, ofrendar regularmente, a veces orar, a veces leer la Biblia. Y vamos llevando nuestra vida no tanto como alguien que se está relacionando y tiene una relación viva y personal con Dios, pero es más bien una relación religiosa. O sea, yo cumplo con mis ritos delante de Dios y de alguna manera yo tengo mi conciencia tranquila y ya está bien. En resumen, es alguien que entendió equivocadamente que nuestra relación con Dios está relacionada más con lo que hacemos para Él, nuestras actividades, de lo que somos en Él, nuestra identidad como hijos amados de Dios, con los cuales Dios quiere relacionarse. Y la segunda cosa, el segundo tipo de persona que se parece bastante con esta primera, pero tiene sus matices: dividimos nuestra vida en lo que tiene que ver con Dios y lo que no tiene que ver con Dios. Entonces, si estamos aquí, estamos alabando a Dios, está muy bonito, está muy guay participar de todo esto, pero en nuestro día a día muchas veces se puede pensar: bueno, yo tengo mi relación con Dios que tiene que ver con la iglesia, ahora las cosas aquí en mi trabajo, los principios, los valores son otros. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí en la universidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y van viviendo sus vidas de manera en que varias áreas de su vida piensa así: esto no tiene nada que ver con Dios. Como por ejemplo el área de la sexualidad. Piensa que Dios no tiene nada que ver con esto. Organiza su vida entonces en compartimientos. Deja uno de ellos para las cosas de Dios y ya está. Esto algún tiempo atrás estaba mirando un periódico que decía que es probado científicamente que las personas que tienen fe son más felices, ¿no? Y hay personas que dicen: bueno, es importante tener fe, pero no saben direccionar esta fe y dejan esta fe como un compartimiento ahí en su vida. Hay mucha gente viviendo así, mucha gente que al salir de una celebración como esta piensan: qué bien, qué guay. Recarga su energía espiritual y durante la semana su vida es otra, y su trabajo, su familia, sus estudios no tienen nada que ver con Dios. Entonces tenemos y recargamos nuestras baterías espirituales aquí, pero ¿estamos siendo cristianos? ¿O Dios y esta relación que tenemos con Dios está permeando todas las áreas de mi vida durante la semana? Y yo vivo esta relación con Él a diario. Entonces aquí estamos hablando de una entrega de toda una vida. Esta relación con Dios nos costará todo. Es una entrega sin reservas.
No es fácil porque es un ejercicio diario. Y algo importante, eso es algo que no solemos decir abiertamente, pero en nuestro corazón muchas veces albergamos la duda, algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar si me entrego totalmente? No sé si tú no vas a decir a la persona que está a tu lado esto, pero puede que en algún momento, inconsciente o conscientemente hablando, pensamos, no sé si Dios no va a estropear todos mis planes. Porque es cierto que pensamos, tú y yo, que nuestros planes son buenos, que somos buenos planificadores de nuestra vida. Entonces lo que no queremos es que, quizás si realmente entrego totalmente mi vida a Dios, como un sacrificio vivo, como dice la Biblia, y Dios cambia mis planes, que son los mejores. Claro que no vamos a decir esto a las personas, pero la verdad es que muchas veces pensamos en estas cosas, o quizás evitamos pensar porque sabemos que no es un buen pensamiento, pero en el fondo, en lo más profundo, tenemos miedo de entregarnos totalmente a Dios y Dios hacer algo que no nos guste, pero esto es una falta de confianza. Y yo diría, ¿cuál es el regalo que tú puedes dar, que yo puedo dar a Dios? El mayor regalo que podamos dar a Dios es tu confianza. Tu confianza total en Él. Porque no es fácil confiar. Sobre todo no es fácil confiar en alguien que no podemos ver como es Dios. Pero tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Tenemos las cosas de Dios que nos convencen por la fe que sí, que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. Entonces, quisiera leer también rápidamente, no hace falta que lo abras, pero en Jeremías capítulo 29, versículo 11, hay un versículo muy interesante que dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, esta idea de que Dios es un aguafiestas no es una idea bíblica. Al contrario, Dios es el Dios que está muy interesado en tu alegría, en tu felicidad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No importa. Lo que Dios quiere es que tú puedas arrodillarse en cualquier lugar y puedas decirle a diario: Señor, mi vida es tuya, haz lo que quieres en mi vida. Esto es entregar totalmente. Quisiera poner una parte de una película, y yo cuando me acordé de esta película he pensado, estoy viejo. Es una película de 1990, se llama Ghost. La sombra del amor. Entonces hay una escena muy interesante. Solo para dar un poco de contexto, estamos hablando de un espíritu interpretado ahí por Patrick Swayze. No estoy hablando en términos teológicos en esta película, ¿vale? No tiene nada que ver. Hay un espíritu que está hablando con una medium, una vidente, ¿no? Y solo ella puede ver a este espíritu, ¿vale? Solo para que sepáis este breve contexto, no voy a contar todo, no hace falta. Vale, vamos a ver la película, la escena.
come on, you're killing me. $4 million. Think it this way. You go to heaven. I want to go to heaven. I want to go to bank. Here's a goddamn check. Hello. Yeah. Thank me later. How you doing? Now endorse this Rita Miller. No. Make that please. Go to the doctor. Please make me do this. Well, I just want to feel it one more time in my finger. That's all. Give the lady. I will. Give her the check. Oh, Bless you, child. Bless you. Give it to her. Let go. Let go. I'm proud of you, Oda Mae. you know something, Sam? I don't care if you're proud. You stay away from me from now on. What is that nut going to do with? She can't even buy underwear. Nothing. I hate you. Leave me alone. Never talk to me again. I think you're wonderful, Oda Mae. Bien, ahí está. Qué bien que teníamos al menos titulado. No pasa nada. Entonces, quizás lo que Dios quiere de nosotros es justamente eso. A veces pensamos, nuestra vida es tan importante para nosotros y la valoramos. Y para entregar no es fácil, ¿no? Estamos hablando allí de $2 millones. El mensaje es claro: suéltalo. Esto va a ser mal para ti. Suelta tu vida. La palabra es muy clara cuando dice que si perdemos nuestra vida por amor a Él, ganamos la vida. Pero si realmente la consideramos tan buena que queremos para nosotros, entonces la vamos a perder. Esa es la gran paradoja. Así que la primera cosa importante es esto. Es simplemente entregarse sin reservas a Dios para experimentar la voluntad de Dios. Pero ya soy creyente. Vale, pero esto no significa que está experimentando la totalidad, la plenitud de la voluntad de Dios en tu vida. Y podemos estar seguros que ahí es donde tendremos más deleite, donde tendremos más gozo, más alegría, más felicidad, en el centro de su voluntad. Y la segunda cosa que podemos ver aquí está, a partir del versículo 2. Si puedes proyectar, no os amoldéis al mundo actual. En una versión un poco más antigua dice, no os conforméis al mundo actual. Estamos hablando de una palabra muy, muy clara, o sea, tomar la forma de. Somos llamados por Dios a realmente no conformarnos con el mundo. Pero aquí quisiera abrir un paréntesis, quizás un paréntesis un poco grande, pero es importante. Porque muchas veces cuando miramos no os amoldéis al mundo actual, algunos piensan, entonces debemos rechazar todo lo que tiene que ver con la cultura. No es así. Somos llamados por Dios a formar cultura también. En Génesis, en lo que llamamos el mandato o el llamado cultural de Dios, Dios nos dice que debemos llenar la tierra, que debemos organizar las cosas, etc. O sea, es formar cultura. Las costumbres que tenemos hoy en día. Hay una cosmovisión por detrás de cada cultura, de cada costumbre, de cada nación, de cada etnia en este mundo. Y entonces hay una definición aquí. Cultura es la respuesta del hombre al mandato cultural de dominar la tierra, someterla y cultivar las potencialidades de la creación. O sea, la cultura es algo que Dios nos manda a hacer. Pero muchas veces pensamos que la cultura es neutral. O sea,
No, la cultura no tiene nada, no es buena o mala. Pero esta visión está equivocada. La cultura es buena o mala. O la cultura está de acuerdo con los principios o conformes a los principios del reino, de la creación de Dios, de la manera como Dios quiere que actuemos en el mundo, o no está. Entonces hay cosas en nuestras culturas que debemos tener, y es importante evaluar y saber cuáles son las cosas que realmente nosotros tenemos que confrontar de nuestra cultura. Por ejemplo, hay una cultura indígena en Brasil que si el hijo nace con alguna deficiencia física, le van a enterrar, a poner bajo tierra vivo. ¿Vale? Entonces no podemos simplemente escuchar lo que dicen los protectores, los indígenas, que dicen, no, esta cultura de ellos no hay que interferir ni nada de esto. No, estamos hablando de algo que hiere totalmente los principios de Dios. O sea, esta cultura está mal, ¿no? Entonces hay cosas, eso es solo un ejemplo. Tenemos que confrontar aspectos culturales que no son sanos, pero no hay solo una manera de trabajar con la cultura. Hubo un sociólogo y teólogo norteamericano llamado Richard Niebuhr que escribió un libro llamado Cristo y Cultura. Él hace un análisis a lo largo de los siglos de cómo el hombre, o mejor, que cómo el cristiano reaccionaba o reacciona todavía a la cultura, y encontró 5 maneras, pero voy a decir apenas 3 que son, creo, más relevantes para nosotros. La primera dice: Cristo contra la cultura, o sea, la fe cristiana se pone en oposición a la cultura. Se necesita hacer oposición a las costumbres porque se ve en ellas el paganismo. Vemos muchas culturas cristianas, denominaciones que muchas veces van por este camino, ¿no? Entonces es la postura de aquellos que tienden a separarse del mundo. Alguien que dice, por ejemplo, yo no consigo participar de este tipo de fiesta, o yo qué sé, tantas cosas. Esta postura es así, y no es de todo negativa, aunque debemos resguardar el contexto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la iglesia del tercer siglo, cuando hablamos de la iglesia que estaba siendo perseguida, que estaban poniéndolas los cristianos para ser comidos por las bestias, los animales, en un coliseo, en una arena, y vemos ahí cosas pasando en que la gente realmente no estaba preocupada. Por ejemplo, yo tengo que estar en lugares altos lugares de la sociedad para transformar la sociedad. No, estaban preocupadas en vivir el cristianismo, y este tipo de persona normalmente está mucho más predispuesto a sufrir por el evangelio. Este es quizás el lado positivo. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de negativo en esto? Hay una mentalidad de que huir del mundo es huir del pecado. Huir del mundo es huir del pecado, y esto no es verdad. Porque el pecado está en mí, está en ti. No podemos huir. Puedes estar en tu habitación y aún así tus pensamientos, nuestras emociones nos pueden llevar a pecar. O sea, no es huir del mundo que nos va a aislar totalmente o dejar de pecar realmente. La segunda cosa es Cristo y la cultura en paradoja. Este es interesante porque estamos hablando de una tensión. Estamos hablando de personas que, por ejemplo, alguien que trabaja los domingos, y el domingo quizás esta persona está preguntando, wow, me gustaría más estar tranquilo con la familia. Domingo, pero el jefe dijo, hay que trabajar este día. Y entonces convive con esta paradoja, esta tensión, yo diría, entre el hecho de que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero somos ciudadanos también de España, tenemos deberes. Y muchas veces estos deberes, estas cosas pueden nos poner y nos pondrá en algún momento
en tensión con estas realidades distintas. Si, dependiendo del área de tu trabajo, te va a poner en tensión ahí. Pero vas a convivir con esta tensión, sabiendo que todavía, mientras estás aquí, vas a convivir con esta tensión de culturas. Y está bien. Entonces, esta es una manera. La tercera manera es Cristo transformando la cultura. Es aquel que cree que su participación en la sociedad va a generar una transformación a su alrededor. Un ejemplo de eso, hay una línea teológica que dice del movimiento de misión integral, que es la propuesta, es decir, que no podemos solo entender que el Evangelio no solo afecta a personas, individuos, pero sí afecta también a ambientes. Entonces estamos hablando de gente que quiere y entiende que quiere y puede transformar el ambiente, la cultura, además del individuo en sí. Necesitamos pensar en los pobres, por ejemplo. La parte social es muy fuerte en estos que piensan así. ¿Sabes qué? Quien tiene una u otra postura normalmente está criticando lo que tiene la otra, porque son maneras diferentes de lidiar con la cultura que los cristianos han tenido a lo largo de los siglos. Y ¿sabes qué? Las tres tienen versículos en la Biblia que pueden apoyar la manera como actuamos. Entonces va a depender de cómo o de qué situación realmente estamos viviendo. No tenemos tiempo, tengo algunos pasajes aquí que podríamos encuadrar en uno u otro, pero no tenemos tiempo ahora. Si queréis puedo pasar después. El libro de Daniel, por ejemplo, contiene estas tres reacciones. No es un tema fácil porque depende de cómo miramos la palabra, pero lo que estamos estudiando hoy es que hay una palabra para nosotros: no os conforméis con este siglo o con este mundo actual. Y la tercera y última cosa de este versículo, que es súper importante, es transfórmense o transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo es que no nos conformamos a algo? Nos dejando ser transformados. Es un juego de palabras revelador aquí. Si nos dejamos ser transformados por Dios en la renovación de nuestra mente, entonces no nos vamos a conformar, ¿verdad? Entonces estamos hablando que antes de no nos conformarnos, tenemos que ser transformados, dejar que Dios nos transforme. Dejar que Dios transforme nuestros corazones, nuestras mentes en Él. O sea, estamos hablando de una metamorfosis, que es la palabra en el griego también aquí. Es un proceso interior por lo cual Dios cambia nuestras mentes, nuestros valores, nuestros principios y nuestra cosmovisión. Y es un proceso de dentro para afuera. ¿Qué pasa si primero yo decido no conformarme, pero no me someto al proceso de transformación? Yo puedo hacer una lista: esto puede, esto no puede, esto puede, esto no puede. Y lo que puede pasar es que me voy a frustrar, porque voy a caer en pecado, porque voy a hacer cosas que están mal, porque la transformación interior no ha sido, no ha sucedido. Entonces, muchas veces queremos que nuestras actitudes externas transformen nuestro interior, y la lógica bíblica es al contrario, ¿no? Es que primero Dios nos transforma para que entonces tengamos una relación transformadora e inconformada con la cultura. La propia palabra dice conformar, tomar la forma de algo y ser transformado, o sea, cambiar toda la forma, la manera. Y yo sé, porque lucho contra el pecado. Yo lucho contra el pecado, yo lucho contra el mal, día por día. Es difícil, no es fácil. Y cada cristiano tenemos esta lucha a diario.
Hay cosas que para mí son difíciles, que para ti son fáciles y al revés también. Sabemos cuáles son nuestras tendencias, nuestras inclinaciones naturales y pecaminosas. Pero también debemos entender que Dios hace esta metamorfosis, Él cambia nuestra forma de pensar. Pero cuando alguien mira a otra persona, a un cristiano, y piensa, no, yo no quiero ser así, o no voy a ser así, nunca voy a ser así, muchas veces es porque todavía no se ha sometido a este proceso del Dios en su vida, de santificación, de gracia, de amor en su corazón, en su vida. Y aquí llegamos a un versículo muy importante que quisiera, el último versículo de hoy, que quisiera leer, que está en 2 Corintios, va a ser proyectado aquí, 3, versículo 18, que dice así: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este versículo está en un momento en que el apóstol Pablo está diciendo de que cuando Moisés salía de una tienda donde se encontraba con Dios, cuando salía de esta conversación con Dios, su rostro brillaba, y brillaba tan fuerte que tenía que poner ¿cómo se llama? Un velo en la cara, porque la gente que le miraba ya no conseguía de tanto que estaba brillando. ¿Y por qué? Y la palabra aquí para transformados es la palabra metamorfosis. Lo que Dios quiere de mí y de ti, al fin y al cabo, es transformarnos día por día a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Él quiere que tú y yo seamos semejantes a Él en todas las cosas, en las cosas más bonitas, en las cosas realmente de los principios y valores, pero también vamos a sufrir. Una crisálida que está ahí está sufriendo un proceso de metamorfosis, es incómodo, es difícil, o sea, no es posible pasar por el proceso de metamorfosis cristiana sin pasar por las probaciones. Y en las probaciones lo que Dios más quiere es que salgamos aprobados, o sea, que realmente podamos conquistar o conseguir o con la ayuda de Dios no caer en la tentación y dejar de pecar. Es difícil, es complejo, sí lo es, pero estamos hablando de algo que Dios quiere hacer. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Nuestra mente es moldeada por lo que vemos, por lo que vivimos, por lo que decimos, por nuestra rutina. Nuestra mente es moldeada por nuestra liturgia diaria. O sea, ¿cuáles son las cosas que yo pongo delante de mis ojos? ¿Cuáles son las cosas que yo pongo para escuchar? ¿Cuáles son las personas con las cuales me estoy relacionando? ¿Cuáles son las cosas? Todo esto de alguna manera va a afectar mi vida y va a afectar mis pensamientos y mi mente. O sea, todo empieza en la mente. Nuestros hábitos deben reflejar la relación viva que tenemos con Dios. Entonces, para renovar nuestras mentes tenemos que tener una relación con Dios. ¿Y cómo tenemos esa relación con Dios? Tenemos esa relación de diversas maneras. La primera cosa que me viene es leer la palabra, leer la Biblia a diario. No solo saber que es importante leer, porque esto todos lo sabemos, ¿verdad? Pero leerla. Y no solo leerla, pero orar a Dios y pedirle a Dios: Dios, habla conmigo de manera sencilla. Orar, buscar a Dios, pedirle a Dios lo que necesitas y abrir su corazón delante de Él. Quizás tiene cosas ahí que son difíciles de decir, pero ¿sabes qué? Dios, a Él le gusta cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él, aunque sean cosas difíciles, complicadas, complejas. Él prefiere que tú abras el corazón delante de Él, le diga todo, que simplemente
cierre tu corazón y simplemente no le diga mucha cosa y guarde para ti este resentimiento que muchas veces puede virar un resentimiento incluso contra el propio Dios, que hablar con Él, abrir el corazón, someterse al proceso, a la incomodidad de pasar algún tiempo en una crisálida. Hay cosas que, hay renuncias. Todas las veces que elegimos Dios, cualquier elección es también una renuncia, ¿verdad? No es posible elegir algo sin renunciar a otra cosa. No es posible. Entonces en nuestras vidas vamos haciendo elecciones y estas elecciones van a ayudarnos o no a estar en el centro de su voluntad. Finalmente, nosotros podemos decir que aquel que se entrega sin reservas, aquel que experimenta la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, es aquel que se entrega como sacrificio vivo, es aquel que no se conforma con el mundo, pero se transforma por la renovación de su mente. Nunca sabremos cuál es la voluntad de Dios si seguimos alimentando en nuestro corazón nuestras propias voluntades y no le confiamos a Él totalmente en nuestras vidas. No es fácil. El camino es un largo camino en la misma dirección. Y hay una frase que quisiera ir terminando con esto. Dice una frase de yo no sé si voy a poder pronunciar, que es en holandés, Corrie ten Boom, ¿vale? Corrie o Corrie, no sé. Una mujer que vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que refugió en su casa algunas personas que estaban siendo perseguidas. Y escribió un libro muy interesante llamado El Refugio Secreto. Y dijo: mira a tu alrededor y siéntete angustiado. Mira dentro y deprímase. Mira hacia Él y descansa. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú no desistes de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque la misericordia de Dios se renueva, la fidelidad de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana podemos mirar por la ventana, Señor, y decirte gracias, Señor, porque no contas mis pecados. Gracias, Señor, porque no desistes de mí. Gracias, Señor, porque tu gracia es tan grande que me alcanza, aún siendo un pobre pecador, aún siendo alguien que una y otra vez cae en un pecado. Que tu Santo Espíritu pueda alcanzarnos en esta tarde. Que podamos entender, Señor, la dimensión de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Pero también, Señor, ayúdanos, Señor, a someter nuestra vida a esta metamorfosis. Someter nuestra vida, Señor, porque sabemos, Señor, que muchas veces podemos estar ahí como una oruga y mirando alrededor, mariposas volando delante de nosotros, y nosotros no nos sometiendo a la prueba, a las dificultades, a las incomodidades, Señor, sí, que tienen la vida cristiana, pero que al fin, Señor, podemos, así como la mariposa, Señor, volar con libertad. Y solo es posible disfrutar de esta libertad, de esta voluntad buena, perfecta y agradable, aquellos que realmente se entregan como sacrificio a diario delante de Dios y dicen: Señor, tengo ganas de hacer esto, pero que sea hecha tu voluntad en mi vida. Señor, transforma mi corazón. Haz con que tus planes sean mis planes y que yo pueda amarte por encima de todo, al punto de entregarte todo mi corazón, toda mi vida y especialmente toda mi confianza. Señor, gracias te damos. Oramos y ponemos delante de ti nuestras vidas.
queremos ser renovados. Padre, en el nombre de Jesús, que este nuevo año lectivo sea un año en que nos comprometemos contigo. Queremos estar en el proceso de esta metamorfosis que tú quieres hacer conmigo, con cada uno que está aquí, para que podamos experimentar lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que podamos experimentar esta vida abundante, esta vida con plenitud, esta vida que realmente merece la pena ser vivida contigo, oh Jesús, con Dios que es nuestro Creador. Ayúdanos a confiar en ti totalmente, porque realmente queremos comprobar, queremos experimentar, Jesús, esta voluntad, tanto individualmente como cada uno que está aquí, Señor, pero también como iglesia. Queremos experimentar esta voluntad, queremos entregarnos todos los días para que esta voluntad sea hecha y podamos vivirla y disfrutarla y aprovecharla y nos alegrar en ella y nos alegrar en ti, Jesús, en ti, Dios, y que este sea el mayor gozo, alegría de nuestros corazones. Es lo que oramos en tu nombre, Jesús. Amén.